Algo que caracteriza al movimiento, al caminar, ¿verdad?, en el que estamos, es que escudriñamos la palabra y discernimos todas las cosas. No solamente a la luz de la palabra, que es lo más importante, sino también a la luz de los hechos históricos. Por ejemplo, tenemos una tradición, tenemos una costumbre, vamos a decir Navidad, ¿verdad? Y crecemos con ella, y es uno de los tiempos, es uno de los momentos en el año que, hablando en el aspecto sentimental y todo eso, para la gran mayoría de las personas es el momento más emocionante, más anhelado de todo el año, ¿verdad? Las familias, la reunión, los regalos, la celebración, todo esto es muy bonito. Pero en algunos de nosotros de pronto ha nacido la inquietud de investigar, decir, bueno, ¿de dónde viene? ¿Y cómo comenzó, verdad? Y eso me pasó a mí, hermanos, hace muchísimos años, allá por 1984, 1985 más o menos, mucho antes de que comenzara a caminar en el camino mesiánico en el que estoy ahora. Cuando descubrí yo esa situación, me dio tristeza, impactó mi corazón descubrir que la celebración tiene un origen pagano, ¿verdad? Entonces, digo, bueno, ahora yo necesito definir en mi corazón qué hago. Decir, bueno, Dios conoce mi corazón, o bueno, pues el Señor sabe que lo hago para Él, o ir a la palabra. Es decir, ¿qué dice la Biblia al respecto? Entonces, cuando yo veo la palabra, hermanos, y no voy a entrar tampoco en esos detalles, muchos versículos donde el Padre dice, no adopten costumbres de otros pueblos, no hagan como hacen las otras naciones. Cuando veo en Éxodo, me parece que es el capítulo 32, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, pero Egipto no salió de ellos. Entonces construyeron el becerro, que es un ídolo, y luego dijo Aarón, con este becerro mañana le damos fiesta a Yahweh, ¿verdad? Entonces, y vemos en la palabra que Dios no dijo, ay, qué lindos, bueno, pues es con todo su corazón, es un becerro, es idolatría, ay, pero es para mí, qué hermosos. No, el Señor rechazó eso y juzgó eso, ¿verdad? Entonces, en el camino, hermanos, que estamos descubriendo, hemos tomado decisiones parecidas a esta. Ok, ¿de dónde viene esta costumbre? De allá. ¿Y qué dice la palabra? Ok, tengo que cambiar. Tengo que tomar una decisión, ¿verdad? Ahora, repito, nada de eso nos hace merecedores, hermanos. Si venimos ante la presencia del Padre, si venimos ante su trono, ¿trono de qué? De gracia. De gracia. Es de gracia. No es trono de mérito, no es trono de merecimiento, no es trono de puntos. Señor, con hacer esto ya tengo más puntos contigo. Nada. Entonces estamos equivocados, lo estamos tomando de la manera equivocada, hermanos. Porque si yo señalo o digo, ay, qué bueno que ya no estoy en esa idolatría como estos hermanos que no han entendido. Bueno, ¿qué idolatría habrá en mi corazón que yo no me he dado cuenta? ¿Verdad? ¿O qué fallas tendré yo también en lo interior de mi mente, de mi alma, que no he dejado que el Padre escudriñe y examine y me conozca y me ponga al desnudo delante de Él? Si hay envidia, si hay celos, si hay soberbia, si hay división, si hay juicio o iras o contiendas o lo que sea, hermanos. O sea, es muy importante que no adoptemos esa postura, ¿ok? Sin embargo, tengo una pregunta para ustedes y la compartí en el grupo de los mesiánicos desayunadores el jueves. Imagínense que una muchacha joven llega a una congregación por primera vez, era drogadicta, prostituta, etc. Y como el Señor también la ama, amén. Amén. Y la puede salvar, ¿verdad que sí? Amén. Ok, ella escucha la palabra y viene a la congregación, pero viene con su faldita hasta acá y con su escote hasta acá, o sea, como que se juntan la blusa con la falda, ¿verdad? Y entonces
pues es bastante desagradable, pero el Señor la ha recibido, el Señor la ha perdonado y hay tantas cosas que tienen que cambiar en su mente, en su corazón, en su boca, en sus palabras. Y en otras palabras, tenemos dos aspectos, el interior y el exterior. ¿Cuál de los dos aspectos, hermanos, creen ustedes que sea más difícil que ella comience a cambiar y a dejar que el Señor transforme aquel que tiene que ver con su corazón o el que tiene que ver con la forma de vestir? ¿Cuál es más difícil? El que tiene que ver con el corazón, ¿verdad? O sea, ese va a llevar más tiempo, ¿sí? O sea, que ella comience a entender cosas que ahora no entiende, va a llevar tiempo, va a ser un proceso. Pero no por eso vamos a restar importancia a lo exterior. O sea, probablemente el proceso de su transformación interior va a durar años. Es más, el mío todavía está durando. ¿Y el de ustedes? También, ¿verdad? Sin embargo, no por eso vamos a decir, no, hermano, no podemos decirle nada porque pues Dios ve el corazón. No, la esposa del pastor se va a tener que acercar con ella y decirle, mija, mira, mi amor, aquí queremos que tú entiendas esto porque la forma de decir, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí, esposa del pastor? Claro, aunque no sea una cosa fácil hacer. Entonces, hermanos, no negamos que en nuestros corazones nosotros continuamente, todos los días, tenemos que estar ante el Padre diciéndole, examina mi corazón, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de maldad y guíame de perversidad y guíame en el camino eterno, ¿verdad? Entonces, ¿alguien ya terminó eso? ¿Alguien ya concluyó? ¿Alguien puede decir, en mí ya no hay nada, ya todo está perfecto? Entonces no puedes y no puedo señalar a nadie más porque no creen, porque no andan, porque no practican como nosotros. ¿Ok? Ok. Pero en ese afán, hermanos, de salir de lo que no es de acuerdo a la palabra y regresar a la revelación original de Yahweh, que es bueno. Es bueno que tengamos ese anhelo de retomar las sendas antiguas, de reparar las calzadas y los portillos, como dice la palabra del Señor en Isaías 58. Es maravilloso eso. Pero en ese afán, muchos de nuestros hermanos en este camino mesiánico han caído en confusión. Y les voy a poner un ejemplo de esas cosas que es el que quiero tratar hoy con ustedes. En uno de los vídeos en YouTube, una persona evidentemente mesiánica también, un hermano evidentemente mesiánico, me pone un comentario abajo del vídeo, ¿verdad? Y me dice, Yahshua es Dios. Dice, eso viene del concilio de Nicea, chécalo, hermano. Yo le respondí, le dije, sí, y no viene del concilio de Nicea, viene de la palabra de Dios, tú chécalo. Y le dije, evidentemente, este es un foro donde no es práctico darte todos los argumentos y todo. Total, eso, hermanos, me motiva a darles este estudio hoy, ¿ok? Que no sé cuánto vaya a alcanzar, porque probablemente no lo vamos a terminar. El movimiento mesiánico, hermanos, comenzó con los judíos y comenzó con el restablecimiento de la nación de Israel, reconocido por las Naciones Unidas el 24 de mayo de 1948. Y gloria a Dios, eso es un mover del Señor. Ha estado habiendo mucha gente judía que conoce ya a Yahshua y lo reconocen como su Mesías y como su Salvador. Pero la gran mayoría, hermanos, de los judíos mesiánicos no creen que Yahshua es Dios. ¿Ok? Y lo ven solamente como el Mesías. Sí lo reconocen como el Mesías. Sí lo honran como
el Salvador que vino de parte del Padre para cumplir su promesa de salvar a su pueblo Israel, y que ha extendido esa salvación a los gentiles, a todo el mundo, por gracia y por fe, pero no lo reconocen como Dios. Debido a que muchos hermanos nuestros que tienen un trasfondo igual que nosotros evangélico, cristiano evangélico, han venido también al conocimiento de la Torá y todo esto, se han involucrado al grado, hermanos, que se han identificado con muchas de las costumbres y también creencias y doctrinas y teología de los judíos. ¿Ok? De modo que hermanos nuestros que antes reconocían a Yeshua como Dios, ahora niegan su divinidad. Y entonces, una de las cosas que yo les he compartido anteriormente aquí en la congregación es que hay dos fundamentos en mi corazón y en mi mente que encuentro en la palabra, hermanos. Que yo les he mencionado a ustedes cuáles son esos dos fundamentos y que son inamovibles. De veras, están sobre la roca y no pueden ser cambiados ni pueden ser quitados. Esos dos fundamentos ya los he estado mencionando en el transcurso de esta plática. Uno, que ya lo mencioné, es la salvación, es por gracia, es por fe, únicamente por la sangre de Yeshua HaMashiach. Únicamente, no hay nada más que nos pueda salvar, y por su resurrección. Ese es el primer fundamento. El segundo fundamento es Yeshua es Dios. Y Él es digno de adoración. Aleluya. Porque es Dios, ¿ok? Amén. Entonces, esos son dos puntos fundamentales. Si en todas las demás cosas tú dices, ay, pues yo no estoy de acuerdo con el calendario así, con la luna nueva por acá, o con la fiesta por aquí, todo lo demás, está bien, es cosa tuya, ¿verdad? Pero no nos apartemos de lo que... Recuerden lo que dijo Pablo en 1 Corintios capítulo 3. Si alguno edificare sobre el fundamento, porque no hay otro fundamento y no puede haber otro fundamento que el que ya está puesto, que es Mashiach, que es Cristo, ¿verdad? Entonces ya todo lo que edifiquemos sobre ese fundamento va a prosperar. Es una casa bien fundada, pero todo lo que edifiquemos sobre, sí, más bien, si quitamos ese fundamento, pues ¿qué pasa con el resto del edificio? Se derrumba, ¿verdad? Ya no lo podemos tener, ya no se puede sostener. Ahora, voy a mencionar primero, hermanos, algunos versículos que tienen que ver con la humanidad de Yeshua. Pero el primero que vamos a ver de todos es 1 Timoteo capítulo 3, versículo 16, donde dice lo siguiente: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Y la primera cosa que menciona, hermanos, aquí en 1 Timoteo 3:16, dice: Dios fue manifestado en carne. ¿Ok? ¿Cuál Dios? El único que existe, ¿verdad? Cuando Pablo estaba escribiendo esto, en su mentalidad judía, hermanos, porque, bueno, aunque judío de religión, pero de sangre él era benjamita, o sea, él pertenecía a la tribu de Benjamín, pero judío de fe, ¿verdad? De religión. ¿En cuál Dios estaba pensando él? Solamente Yahweh. Deuteronomio capítulo 6, Yeshua citó este pasaje de Deuteronomio capítulo 6, parece que son los versículos 4 al 6, Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Escucha, Israel, Yahweh tu Dios, Yahweh uno es, y amarás a Yahweh tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas, ¿verdad? Entonces, ese es el Dios en que Pablo está pensando. Y en lo que Pablo está diciendo aquí es, esto que les voy a enseñar, hermanos, es un gran misterio. Ahora, ¿qué es un misterio? Bueno, hay muchas cosas asombrosas
que nosotros podemos estar viendo, observando y que nos maravillan y nos impactan, pero si no conocemos las causas o la explicación, no lo entendemos, pero sabemos que es real, es un misterio. ¿Sí o no? ¿Verdad? Entonces, aquí está. ¿Qué misterio puede haber más grande que este? Yo no lo creo. Que pueda haber un misterio más grande que este. Y si no puede haber un más grande misterio que este, tampoco puedo creer que alguien diga, ya lo descifré. Ya lo entendí, ya me quedó claro. No, hermanos, yo no lo he entendido. No puedo. Se hace el intento. Uno puede ver, ok, este pasaje y este otro y que nos enseña, pero decir así, ya lo entendí, o ya lo puedo explicar y despejarte todas tus dudas. Por eso hace ratito les dije que si alguien tiene alguna duda se las puedo ampliar, porque a lo mejor no se las puedo resolver, pero sí se las puedo ampliar. Entonces, no se puede, hermanos, pero sí lo puedo aceptar, ¿ok? No necesito entenderlo para aceptarlo, porque si Dios lo dice, es verdad. Amén. Si alguien quiere que se le demuestre a Dios para poderlo entender, si alguien quiere que se le enseñe en un microscopio o en un tubo de ensayo o algo, yo no sé, o con un telescopio, no se puede, hermanos. Si Dios se pudiera demostrar, no sería Dios. Si Dios cupiera en un portaobjetos y verlo con un microscopio, no sería Dios, hermanos. Aunque nos ha dejado sus señales. Como la cuestión esa del código del ADN que habíamos estado compartiendo, ¿verdad? Nos ha dejado sus señales, pero Dios es Dios y es infinito. Entonces, grande es el misterio de la piedad. Dios fue Yahweh, fue manifestado en carne. Ahora, ¿quién es la carne? Es Yahshua. ¿Verdad? Es el Señor, es el Hijo del Hombre, el que fue engendrado en el vientre de Miriam, que es su nombre hebreo. María la conocemos en español, pero su nombre en hebreo es Miriam. El que fue engendrado en el vientre de Miriam sobrenaturalmente por el Espíritu Santo, sin pecado, sin la herencia, sin la contaminación de los antepasados. Entonces Él es Yahshua. Por lo tanto, hubo un momento, hermanos, en que la humanidad de Yahshua, hubo un instante donde la humanidad de Yahshua no existía y al siguiente instante sí existía. O sea, tuvo un principio, la humanidad de Yahshua. ¿Correcto? Ok, ahora, vamos a ver, las siguientes son bases que toman muchas personas, incluyendo a los testigos de Jehová y muchos de nuestros hermanos mesiánicos, para decir que Yahshua no es Dios. Bueno, ahora, que son realidades estas cosas que vamos a ver, pero vamos a verlas. Hebreos 4:15. Dice la palabra que no tenemos un sumo sacerdote. Anoten por favor eso. Hebreos 4:15. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, ¿verdad? Sino uno que fue, ¿qué cosa? Tentado. En todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Ok? Entonces, hermanos, hay una cosa muy hermosa, que Él se puso en nuestra humanidad, con la única diferencia de que Él no heredó el pecado original como nosotros. ¿Sí? Porque, como dice David en el Salmo 51, he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. David, y tú, y yo, y todos los seres humanos. ¿Verdad que sí? Menos Yahshua. Él no recibió pecado original. Él no fue concebido en pecado como todos los demás seres humanos. ¿Ok? Por lo tanto, esa es la única diferencia, pero sí fue tentado a nuestra semejanza. No traía el pecado original, pero sí fue tentado. Ahora, la carta de Jacobo, capítulo 1, versículo 13, que mal llamado Santiago, porque ni siquiera es traducción el nombre Santiago, pero bueno, en la carta que se conoce como Santiago, en el capítulo 1, versículo 13, hermanos, dice, Dios no puede ser tentado. Conclusión, si Yahshua fue tentado, en la filosofía, hermanos, hay
hay silogismos, ¿verdad? Que tú tomas dos premisas y de esas dos premisas llegas a una conclusión. Sí me sirvió la prepa. Ok. Entonces, premisa número 1, Yeshua fue tentado. Premisa número 2, perdón. Número 2, Dios no puede ser tentado. Conclusión, esa es la conclusión a la que llegan. ¿Ok? Que Yeshua no es Dios. Ahora, vamos a seguir. Antes de ofrecer la interpretación, ¿verdad?, que hay en mi mente y en mi corazón, vamos a continuar. Hebreos 5, 8 y 9. Dice la palabra, ¿ok? Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Bueno, ya en el 10 dice, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Hay dos cosas que Yeshua experimentó que Dios no puede experimentar. Versículo 8, aprendió. ¿Qué puede aprender Dios, hermanos? Nada. ¿No lo sabe todo Él? ¿Ustedes creen que hoy en día Dios ha aprendido a manejar las computadoras? No hay nada que Dios no supiera desde la eternidad. ¿Verdad? O sea, ¿hay algo que pueda Dios aprender? No. La segunda cosa que Yeshua experimentó y que Dios no puede experimentar fue perfeccionado. ¿Dios puede perfeccionarse? ¿Mejorar? No, ya es. Exacto, Él es perfecto. Entonces, de ahí se concluye, ya ves, Yeshua no es Dios. Y la última, Mateo 27:46, estaba crucificado, ¿ok? Cerca de la hora novena, o sea, ¿cerca de qué hora? Que nuestra 3 de la tarde, ¿ok? Cerca de las 3 de la tarde. Yeshua clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí. ¿Qué significa Elí? Dios mío. Lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El razonamiento de las personas que niegan la divinidad de Yeshua es, a ver, ahí está. O sea, ¿cómo puedes decir tú que es Dios? Porque entonces tienes a un Dios crucificado hablándole al otro Dios diciendo, ¿por qué me has desamparado? Ahora, hermanos, vamos a encontrar la clave de todo en Filipenses 2, 5 al 8, por favor. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en el Mesías Yeshua, en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios. ¿Cuándo puede un hombre, 100% y únicamente hombre, ser igual a Dios? Jamás. Aquí está hablando, hermanos, de que sí existe y es real la naturaleza divina de Yeshua. ¿Ok? Pero dice en el versículo 6, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a qué aferrarse. O sea, no se aferró. Ahora, por lógica, hermanos, si se afirma en negativo, no se aferró, entonces, ¿cuál es otra manera de decir lo mismo pero en positivo? Y aquí lo dice más adelante. Sí, se aferró. No se aferró. O sea, no se aferró. Entonces, ¿qué significa? Se soltó. ¿Verdad? No se aferró al ser igual a Dios, sino, versículo 7, sino que ¿qué, hermanos? Se despojó. Despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. En esta versión, Ajá. se me lea. Claro, hermana, adelante. Dice el 6, aunque tuvo la forma de Dios, no consideró la igualdad con Dios como algo que poseer por la fuerza. Por el contrario, se vació a sí mismo, en el sentido de que adoptó la forma de
de un esclavo. Así es. Siendo como lo son los seres humanos. Amén. Amén. Hay otro pasaje que no lo anoté aquí, donde Pablo dice: en él habita corporalmente la plenitud de la deidad. ¿Ok? Y de eso fue de lo que se despojó el Señor. O sea, cuando vino al mundo, ya como ser humano, para poder ministrar, para poder ser el Mesías, para poder redimir, para poder predicar, para poder someter su voluntad a la del Padre, Él en ese momento ya se había despojado. ¿De qué? De su naturaleza divina, de ser igual a Dios. ¿Ok? Por lo tanto, a ver si seguimos leyendo, dice: sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, o como dice esa versión, se escucha más fuerte, pero es la realidad de esclavo, hermanos. Siervo muchas veces como que suena más suave, pero su significado correcto de siervo es esclavo. ¿Se hizo esclavo de quién? No del pecado como nosotros, ¿verdad? Porque Juan capítulo 8, él dice: el que practica el pecado, esclavo es del pecado. No, él no se hizo esclavo del pecado porque no practicó el pecado. Se hizo esclavo de la voluntad del Padre. Se hizo esclavo de la palabra del Padre. Se hizo esclavo de la Torah. Voluntariamente. ¿Sí? Tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, aquí está, hermanos. Yahshua es, vamos a retomar 1 Timoteo 3:16. Yahshua es, ¿qué cosa? Dios manifestado en carne. Yahshua es Dios, pero cuando estuvo en la carne, se despojó de su naturaleza divina y por eso pudo ser tentado. ¿Ok? Por eso pudo aprender, por eso pudo ser perfeccionado, hermanos, y por eso clamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Por lo tanto, en el momento de la tentación, ¿ok? En todo el proceso del aprendizaje y del perfeccionamiento, y en el momento en que en la cruz se estaba cargando con nuestro pecado y con nuestra maldición y con nuestra condenación, hermanos, abandonado y desamparado por su Padre, no estaba haciendo todo eso como Dios, sino como hombre. ¿Ok? Pero aún así, su naturaleza divina ahí estaba, porque si la naturaleza divina de Yahshua no estuviera ahí, entonces aquel que fue sanado de la ceguera de nacimiento, que luego regresó y se postró y lo adoró, estaría cometiendo idolatría. Y antes de eso, si cuando llegan los magos a la casa donde estaba Yahshua con su padre y con su madre, José y Miriam, lo adoran, estarían cometiendo idolatría si no fuera Dios. ¿Ok? Pero su ministerio fue únicamente en la humanidad, no en la divinidad. Por eso, si algunas personas dicen: ah, no, pues él caminó sobre las aguas porque era Dios. No, caminó sobre las aguas porque se sometió a la unción del Espíritu Santo. Porque fue en esa misma condición que enfrentó la tentación del diablo. Y qué maravilloso y qué tremendo, difícil de comprender lo que dice Hebreos 4 cuando dice: fue tentado en algunas cosas en que son tentados solamente los hombres más santos y más consagrados. No, fue tentado en todo, según nuestra semejanza. Amén. A mí me da cosa pensar en eso. O sea, cuando yo pienso en las tentaciones que yo he tenido, ¿cómo? También Yahshua tuvo. Ahí dice. Pero sin pecado, ¿verdad? Así es. Ahora, ¿qué es una tentación, hermanos? Es cuando tú sientes que algo te llama, te estira, te impulsa a hacer algo que va en contra de los mandamientos de Yahweh, algo en contra de la santidad del Padre Celestial. Ahora, lo puedes resistir o lo puedes vencer, pero sentiste ese impulso, ¿verdad? Yahshua lo sintió.
pero lo venció. Porque si no, no es tentación. Hubo un tiempo, hermanos, cuando yo recién me convertí al Señor, durante unos primeros meses, que el cigarro fue una tentación, porque ya lo estaba dejando, porque yo entendí que no era correcto, y yo sentía la tentación. Pero pregúntenme si hoy en día fumar es una tentación para mí. Para nada. Porque es un crecimiento, ¿verdad? Hay cosas que sí lo son, pero esa es una de las que no lo son. Y Yeshua fue tentado en todo según mi semejanza. Cuando él estaba en la cruz del Calvario y que estaba clamando, Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Era su humanidad, hermanos. Era su humanidad. Recuerden, se había despojado de la naturaleza divina. ¿Ok? Ahora, falta ver los fundamentos bíblicos para afirmar que Yeshua efectivamente es Dios. Ok, ya tenemos 1 Timoteo 3:16, Juan 1:1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Hay dos cosas que son realidad simultáneamente, hermanos: compañía y unidad. O sea, en el sentido de que la palabra con, ¿qué denota? Denota compañerismo, ¿verdad? O sea, yo estoy con mi esposa, ahorita estamos unos con otros, ¿verdad? Sin embargo, por eso Pablo dijo, es un misterio, porque al mismo tiempo que hay compañía, hay una unidad perfecta. Recuerden que también en Juan 17, que no es uno de los pasajes que tengo anotados, pero cuando Yeshua está orando, antes de iniciar su sufrimiento y todo, él está hablando con el Padre y le dice: Padre, glorifícame con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Glorifícame con aquella gloria que tuve. O sea, él sabe, aunque está en la humanidad, hermanos, en ese momento, creo que, sí creo que cuando tenía 1 año, 2 años, 3 años, él no sabía esto. Era un niño. Pero el Señor sabe cuándo él encontró apropiado que el Espíritu Santo fuera revelándole a él todo lo que él era o lo que él es y el propósito para el cual había venido a la tierra. Entonces, en algún momento dado, a él le quedó claro que a pesar de que su existencia humana había comenzado hacía aproximadamente 30 años del momento en que estaba hablando, pero su existencia divina era eterna antes de la fundación del mundo. Y por eso dice: glorifícame con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Ahora, ¿por qué dice tuve? Porque no la tenía en ese momento. Recuerden que se despojó, ¿verdad? Recuerden que se despojó. Pero está consciente de eso. Entonces, ¿cómo dice la palabra que él estaba con el Padre? Tuve contigo. ¿Cómo estaba él con el Padre? Como el verbo. Como el verbo, como la palabra. Si tú emites una palabra, aunque sea la palabra bendición o aleluya, esa palabra que tú estás emitiendo de tu boca, ¿tiene pensamientos propios? ¿Tiene conciencia propia la palabra que salió de tu boca? ¿Sí o no? Pues no, ¿verdad? Pero la palabra de Dios sí. La palabra de Dios es viva. Yeshua es la palabra. Porque ¿cómo creó Yahweh todas las cosas, hermanos? Por medio de su palabra. ¿Ok? ¿Qué dice Juan 1:1? Después del versículo 1, que por medio de él creó todas las cosas. ¿Verdad? Y así lo dice Hebreos capítulo 11. Por la fe entendemos haber sido creado todo el universo por medio de la palabra. Hizo lo que se ve de lo que no se veía. Entonces Yeshua es el creador, Yeshua es la palabra, él es el verbo. Y luego dice Juan 1:14 que aquel verbo fue hecho carne. hecho carne. ¿Ok?
Por lo tanto, ¿qué relación hay entre 1 Timoteo 3:16 y Juan 1:14? Grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Y luego Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne y tabernaculizó entre nosotros, porque así lo dice el griego. Hizo tabernáculo en medio de nosotros. Skenos, ¿ok? Entonces, Dios fue manifestado carne, el verbo fue hecho carne. Juan 1:1, el verbo es Dios. Ahí está, la palabra se hizo carne. La palabra es Dios. Yahshua es la palabra, Yahshua es Dios. O sea, es un misterio que no podemos comprender, pero eso sí me queda muy claro. Yahshua es Dios, hermanos. Ok, en Juan 8:58 lo quieren apedrear, lo quieren matar, porque Yahshua dice algo que los judíos interpretaron muy ¿qué? Y que a causa de esa interpretación lo querían apedrear. ¿Qué hizo Dios? Ok, ¿cómo lo interpretaron los judíos? Muy bien. ¿Ok? Antes que Abraham fuese, yo soy. De cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Yahshua se escondió y salió del templo, y atravesando por el medio de Dios se fue. ¿Por qué lo querían matar? Porque era Dios. O sea que lo interpretaron correctamente. Hermanos, esto que Yahshua dijo está prohibido decirlo en hebreo. Yo soy. En hebreo no se dice eso, aún hoy en día. Nadie puede decir yo soy. Por ejemplo, yo soy el pastor Felipe Recio. No se puede, está prohibidísimo decir yo soy. Porque yo soy está reservado para Yahweh. Nada más Él puede decir yo soy. Entonces, ¿cómo se presentan las personas? Yo, pastor Felipe Recio. O sea, no se dice el soy, nada más el yo. En hebreo. Esto lo aprendí en una clase en línea de hebreo. Se nos explicó eso. A mí, Felipe. Yo, Felipe. Aunque suene como yo, Tarzán, yo, Jane, ¿verdad? No le hace, pero así se dice. ¿Ok? No se puede decir yo soy. Si dices yo soy, te estás apropiando de la naturaleza divina. No te van a matar, pero sí te van a decir que la estás regando. Entonces Yahshua, hermanos, dijo antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron piedras porque lo interpretaron bien. Dijeron, este está diciendo que es Yahweh. ¡Qué blasfemia! Vamos a matarlo. Pero era verdad, solo que no lo podían aceptar. ¿Ok? Pero era la interpretación correcta. Juan 20:28. Yahshua se había aparecido a los 10 de sus discípulos. ¿Por qué a 10 de sus discípulos después de resucitar? ¿Por qué decimos que a 10 de los discípulos? Bueno, porque Judas ya se había suicidado y Tomás no estaba presente. Entonces eran 10 discípulos. Le platicaron a Tomás y él dijo, no creo hasta que yo ponga mi dedo en sus llagas, ¿verdad? Pero entonces se vuelve a presentar Yahshua y ya estaba Tomás. Y Juan 20:28 nos dice cuáles fueron las palabras de Tomás cuando lo vio. Señor mío y Dios ¿Qué dijo mío. Tomás? Señor mío y Dios mío. Dios mío. A ver, ¿cómo? En hebreo, las palabras de Tomás fueron Adonai Elohai. Adonai Elohai. Tú eres mi Señor y tú eres mi Dios. ¿A poco Tomás en ese momento dijo, bueno, tú has de ser otro Dios? O el Dios número 2. ¿O cómo? Cuando salen de la boca de Tomás las palabras mi Señor y mi Dios, ¿en qué Señor y en qué Dios estaba pensando Tomás? Como judío, hermanos, no podía presentar en otro que en Yahweh, pensar en otro que en Yahweh. Ahora, un mesiánico, de los que les comento, que niegan la divinidad de Yahshua, yo le presenté ese pasaje
Y me dijo, hermano, era una expresión de asombro. Oh my God, así como, hermanos, uno de los mandamientos que más celosamente guardan los judíos es: no tomarás el nombre de Yahweh tu Dios en vano. De hecho, a mí se me hace un poquito exageradito, pero yo he visto la manera en que ellos redactan. Incluso la palabra Dios. ¿La palabra de Dios es el nombre de Dios? No es el nombre de Dios. No. Es lo que Él es, ¿verdad? Pero no es su nombre. Su nombre es Yahweh. Pero incluso la palabra Dios la ponen D mayúscula y -S. Así la ponen. ¿Para qué? ¿Para qué ponen el guión? Porque toman tan en serio de no tomar el nombre de Dios en vano que ni siquiera lo quieren escribir. Y eso que no es el nombre. Cuando Tomás dijo esas palabras, él estaba reconociendo, y en ese momento el Espíritu Santo le estaba revelando, y su corazón le quedó muy claro que al que estaba viendo ahí resucitado ya no era únicamente el Hijo del Hombre, era Yahweh mismo manifestado en carne. Romanos 9:5. Bueno, voy a leer el 4 también, que dice que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas, y de los cuales, según la carne, porque tiene un linaje Yahshua, ¿verdad? Si usted lee en el Evangelio de Lucas y el Evangelio de Mateo, ahí hay dos linajes diferentes, porque hay uno que es por parte de Miriam y otro que es por parte de Jesús, de Yahshua. Pero en uno de ellos nos lleva hasta Adán. Entonces, de acuerdo a esos linajes, y legalmente, Yahshua en la carne desciende de esos patriarcas. ¿Ok? Entonces dice, y de los cuales, según la carne, vino el Mesías, el cual. ¿Cuál el cual, hermanos? ¿A quién se refiere cuando dice el cual? A Cristo, ¿verdad? El Mesías, el cual es Dios sobre todas las cosas. Bendito por los siglos. Amén. Amén. Hay algunas versiones, hermanos, mesiánicas, como la Biblia Kadosh. Algunos la tienen aquí, ¿verdad? Sí. Está muy bonita en muchas partes, hermanos, pero no me gusta, porque en pasajes como este, ellos cambian el sentido totalmente. Totalmente. Porque está editada. Ahora, una cosa es lo que sí se vale, hermanos, y es correcto, de una manera honesta y de la forma más precisa que se pueda, es traducir las escrituras. Traducir. Pero lo que ellos hacen no es traducir las escrituras, es interpretar las escrituras. Eso no se vale. ¿En la interpretación o en la Biblia están interpretando también? ¿Están interpretando? En la traducción. Sí. En lugar de traducir tal y como está en el texto, interpretan. O no sé si la tienen y alguien quiere leer, por favor, Romanos 9:5 en la versión Kadosh. Sí está muy padre, porque la utilización del nombre de Yahweh y de Yahshua, pues que a todo dar, ¿verdad? Porque yo no he visto una versión de la Biblia todavía en español que honre los nombres en su idioma original. Pero ese aspecto no me gusta. Los patriarcas son de ellos, y de ellos, en cuanto a la cera física se refiere, vino el Mashiach, quien está sobre todo. Alabado sea Yahweh para siempre. Amén. ¿Quién está sobre todo? ¿Dónde dejaron el cual es Dios sobre todas las cosas? O sea, ellos no tienen problema en decir Yahshua está sobre todo. Claro, porque es el primogénito de todos y, ¿verdad?, todo lo demás es el más importante. Pero a propósito omiten traducir que es Dios sobre todas las cosas. Y qué mal, tachados de veras. Yo no voy a juzgarlos y a decir se van a ir al infierno, pero no me gustaría estar en su pellejo, de todas maneras, ¿verdad? Ok. Zacarías 12:10, por favor, hermanos. Bueno, Zacarías 12, que es el penúltimo libro del Antiguo Testamento. Y habían respirado tranquilos porque dijeron, es el penúltimo texto que va a decir el pastor. No, es el penúltimo libro del Antiguo Testamento. Dice desde el versículo 2, he aquí yo pongo a Jerusalén
por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá en el sitio contra Jerusalén. Está hablando del futuro, hermanos. ¿Ok? Esto que estamos leyendo aquí todavía no se cumple. Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos, y todos los que se la cargaren serán despedazados, bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Está a punto de ocurrir. Las Naciones Unidas, Francia, la Unión Europea, los países árabes están viendo la manera de cómo quitarle a Israel a Jerusalén para dársela a los palestinos como capital. En aquel día 4, dice Yahweh, fíjense cómo repite la frase en aquel día. En aquel día, ¿quién dice? Yahweh. Yahweh, Jehová, Yahweh. ¿Qué dice? Heriré con pánico a todo caballo y con locura al jinete, mas sobre la casa de Judá abriré mis ojos, y a todo caballo de los pueblos heriré con ceguera. Y a los capitanes de Judá, y los capitanes de Judá dirán en su corazón, tienen fuerza los habitantes de Jerusalén en Yahweh de los ejércitos, su Dios. Otra vez, en aquel día pondré. ¿Quién dice eso, hermanos? Yahweh, ¿verdad? A los capitanes de Judá como brasero de fuego entre leña y como antorcha ardiendo entre gavillas, y consumirán a diestra y a siniestra a todos los pueblos alrededor, y Jerusalén será otra vez habitada en su lugar, en Jerusalén. Y librará Yahweh las tiendas de Judá primero, para que la gloria de la casa de David y del habitante de Jerusalén no se engrandezca sobre Judá. En aquel día, ¿quién? Yahweh defenderá al morador de Jerusalén, y el que entre ellos fuere débil, en aquel tiempo será como David, y la casa de David como Dios, como el ángel de Yahweh delante de ellos. 9. Y en aquel día, ¿quién? Yo procuraré, ¿quién? Yahweh. Yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén, y derramaré. ¿Quién está hablando, hermanos? Yahweh. Sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia y oración, o sea, arrepentimiento, y mirarán a mí. ¿Quién dice mirarán a mí? Yahshua. En este pasaje no ha cambiado. ¿Quién dice mirarán a mí? Yahweh. Yahweh. Mirarán a mí, a quien ¿qué? Traspasaron. Traspasaron. No, ahora, de ahí, hermanos, por favor, váyanse directo a Juan 19:37. Entonces, ¿qué dice Zacarías 12:10? Que Yahweh dijo, mirarán a mí, ¿a quién? Traspasaron. Traspasaron. Y en Juan 19:37 dice, bueno, vamos a leer desde el 35. Y el que es Juan, y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad. ¿Quién dice la verdad? Juan. Nada más que Juan, en el Evangelio, siempre habla de sí mismo en tercera persona. Siempre. ¿Ok? Y él sabe que dice la verdad, o sea, Juan, para que vosotros también creáis. Porque estas cosas ocurrieron. Ahora está hablando de está Yahshua crucificado, hermanos. ¿Ok? Estas cosas ocurrieron para que se cumpliese la escritura. ¿Cuál escritura? Bueno, una de las escrituras, hermanos, es no será quebrado hueso suyo. ¿Ok? Eso es Éxodo 12:46 y Números 9:12 y el Salmo 34:20. Y también otra escritura dice, ¿y qué dice? Mirarán al que traspasaron. Y en esta Biblia, hermanos, trae referencias, y en el versículo 37 viene la letrita número D, y luego acá al final me lleva en Juan 19:37 la letra D, Zacarías 12:10. Por lo tanto, ¿qué está haciendo Juan? Está tomando Zacarías 12:10, Juan, donde Yahweh dice, mirarán a mí a quien traspasaron, y lo está aplicando a Yahshua. ¿Quién dijo, mirarán a mí a quien traspasaron? Yahweh. Entonces, ¿quién es el que traspasaron? Yahweh manifestado en carne. Entonces,
No está clara la conexión, hermanos. ¿Quién dijo mirarán a mí al que traspasaron? Yahweh. Yahweh. Juan toma Zacarías 12:10 y dicen, ahí está. Eso que estamos viendo, Yahshua clavado ahí en la cruz, es el cumplimiento de Yahweh dice, me traspasaron. Entonces, ¿a quién están traspasando? A Yahweh. Aunque en la carne es el Hijo del Hombre. Yahweh no murió en la cruz, hermanos. No puede morir. Pero es Él manifestado. Por eso, cuando Tomás lo ve por fin ya resucitado, dice, verdaderamente tú eres Yahweh. Tú eres Yahweh. Ahora, vamos a ver lo último. Lo último. Dos pasajes. Romanos 10, 9 al 13. Ok. Dice la palabra. Que si confesares con tu boca que Yahshua es el Señor. En griego, kurios. O kurion, depende de eso. Ok, en griego. O sea, como está escrito, salud, en el Nuevo Testamento, en griego, ¿ok? Y creyeses en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Ahora, el fundamento para decir eso, Pablo, hermanos, él lo toma en el versículo 13, lo toma de un pasaje del Antiguo Testamento. Dice, ¿por qué digo, dice Pablo? Hagan de cuenta que Pablo está diciendo, ¿por qué digo que necesitas confesar a Yahshua como el Señor para ser salvo? Porque, leemos el 13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Pero estas no son palabras de Pablo, hermanos. Estas son palabras tomadas de Joel 2:32. ¿Sí? Entonces vamos a Joel 2:32. Y todo aquel que invocare el nombre de ¿quién? Yahweh. De Yahweh será salvo. En mi Biblia, hermanos, que es una Biblia de referencias, Romanos 10:13, Romanos 10:13 está marcado con la letrita D. Y acá en las referencias, en el 10:13, la letra D me marca Joel 2:32. ¿Ok? Ahora, ¿por qué en Romanos 10:9 dice Señor y en Romanos 10:13 dice Señor, pero en Joel 32, ¿cómo dice? Yahweh. ¿Por qué? Bueno, hermanos, de la cautividad babilónica en adelante, los judíos prohibieron la pronunciación y la escritura del nombre de Yahweh. Joel 2:32, en el texto original hebreo dice Yahweh. ¿Ok? Y ese es el pasaje que está tomando Pablo. Ahora, cuando un rey griego le pidió a los judíos que tradujeran el Antiguo Testamento o las Escrituras, que en ese tiempo eran las únicas que existían, al griego, 70 judíos trabajaron en la traducción. Y al documento o a las escrituras, que son la traducción al griego de las escrituras hebreas, ¿cómo se le llama? Septuaginta. ¿Ok? Esas escrituras, la Septuaginta, hermanos, que es la traducción al griego, fueron las escrituras que se estudiaban en los tiempos de Yahshua, sobre todo en las comunidades gentiles. Cuando los apóstoles fueron a predicar la palabra a las naciones, todos que no hablaban en hebreo, todas las citas que ellos mencionaban, las escrituras que ellos utilizaban, eran la Septuaginta. ¿Ok? ¿Qué palabra utilizaron los judíos que tradujeron al griego para traducir el nombre Yahweh en la Septuaginta? Porque en Joel 2:32, en el hebreo dice Yahweh, Yod, He, Vav, He, el nombre sagrado Yahweh. Pero cuando ellos lo traducen, no traducen el nombre. Por una parte porque ya tenían la prohibición, y segundo porque sabían que la Septuaginta tenía como destino a las naciones paganas. Y ellos no querían entregar el nombre sagrado a las naciones paganas.
¿Qué palabra utilizan? Y ya lo leí yo en la Septuaginta, hermanos. ¿Qué palabra utilizan ellos para sustituir el nombre de Yahweh? La palabra curios, que es la misma que está en Romanos 10:9 y en Romanos 10:13. Si creyeres en tu corazón, si confesares con tu boca que Yahshua es curios. Y luego el versículo 13, porque todo aquel que invocar el nombre del curios será salvo. Pero es la palabra que se utilizó para sustituir el nombre de Yahweh. Pero Pablo está basándose en Joel 2:32, que dice, todo aquel que invocar el nombre de Yahweh será salvo, para decir, si confesares con tu boca que Yahshua es, por lo tanto debería de entenderse, si confesares con tu boca que Yahshua es Yahweh, serás salvo. Y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos.